Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, a partir de esta semana vamos a empezar a aprovechar que en la plataforma se pueden subir contenidos audiovisuales para hacer una serie de videos que yo voy a ir haciendo semana a semana para cada una de las materias. Y la idea de estos videos es que yo les pueda reforzar los contenidos que les voy haciendo llegar clase a clase y que también tengamos un espacio en el que yo pueda responder algunas dudas, algunas inquietudes que aparecen en forma repetida. ¿Sí? Como estamos empezando recién esta semana con esta modalidad, tenemos contenidos acumulados de las semanas anteriores. Así que hoy, en este video, vamos a arrancar por los contenidos que vimos en la semana 1, en la materia, y en esa semana trabajamos alrededor de un concepto que es el concepto de identidad digital. Yo para trabajar ese concepto les di un video para que ustedes vieran y una guía de preguntas, de 4 o 5 preguntas, si no recuerdo mal, 4 creo que eran. Lo que vamos a hacer ahora es explicar algunas cosas que aparecen mencionadas en ese video y después hacer algún comentario sobre el punto 4 de la guía de preguntas que les dejé, que fue un punto que en general aparecieron algunas dudas, algunas inquietudes, algunas consultas. ¿Sí? Bueno, entonces el primer tema que tenemos que trabajar acá es un concepto que es el concepto de identidad digital. Cuando nosotros hablamos de identidad digital, en realidad estamos hablando de un concepto que surge a partir de otro, que es previo, que es el concepto de identidad, en líneas generales. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de identidad, en el mundo real, no en el mundo digital, de lo que estamos hablando es de todo aquello que nos define, todo aquello que define quiénes somos. Si yo les preguntara a ustedes o les pidiera a ustedes que me diga como aquellas preguntas que hicimos en la única clase que llegamos a tener, lamentablemente, que yo les pregunté que se definan ustedes mismos, quiénes son, quiénes no son. Las respuestas a todas esas preguntas están orientadas a definir nuestra identidad, a que nosotros comentemos cuál es la identidad que nosotros percibimos de nosotros mismos, ¿verdad? Cuando hablamos de identidad digital, hablamos de un concepto más puntual y más acotado, que es todo aquello que nosotros somos en el plano de lo digital. ¿Qué es el plano de lo digital? Para nosotros va a ser el plano de las redes sociales. Eh, Podríamos hablar de cuál es todo aquello que nosotros somos en Internet, pero la realidad es que el espacio en el que nosotros más información damos de nosotros mismos y más interactuamos con otras personas y más nos mostramos son las redes sociales. Así que cuando hablamos de identidad digital, nosotros vamos a estar hablando más que nada de todo aquello que nosotros somos en las redes, en particular las redes sociales. ¿Sí? En el video que ustedes vieron, habrán notado que se nombran una serie de características de la identidad digital. La primera de esas características es que la identidad digital está formada por un conjunto de rasgos que son diferenciadores. ¿Qué quiere decir que son un conjunto de rasgos diferenciadores? Quiere decir que en la medida en la que nosotros aportamos información sobre nosotros mismos, vamos mostrando algunas características que nos definen. ¿Sí? Y la suma de esas características nos diferencia de un otro, nos diferencia de los demás. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Si ustedes en sus redes sociales siguen un club de fútbol, a un grupo de música, dicen que visitan una serie de lugares, de restaurantes, de lugares a los que van a comer, de lugares a los que fueron de vacaciones, etcétera, 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 la suma de todos esos rasgos, la suma de todas esas cosas que ustedes muestran de ustedes mismos, van a conformar una identidad, ¿sí? Pero es importante que se entienda que es la suma de estos elementos y no cada uno de esos elementos en particular, porque ustedes van a encontrar que muchos de los rasgos que los definen son compartidos con otras personas. Entonces, el primero de los elementos, que es que hablamos de un conjunto de rasgos diferenciadores, se refiere
a que la suma de todo lo que nosotros mostramos de nosotros mismos en las redes sociales, en sumatoria conforma nuestra identidad digital. El segundo punto que les marca el video es que la identidad digital evoluciona con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que conforme van pasando los años, nosotros nos vamos a ir mostrando de distinta manera. Igual que sucede en el mundo real, en el que conforme va pasando el tiempo van cambiando nuestros gustos y nuestros intereses, en el mundo digital, en las redes, va a pasar algo similar. Todos deben haber pasado por la experiencia de, sobre todo si tienen redes sociales hace varios años, de que hayan notado que sus gustos van cambiando, de que las páginas a las que le dan me gusta van cambiando, que las personas a las que siguen van cambiando. Y de la misma manera que pasa en el plano de la realidad, pasa también en el mundo digital, ¿sí? En el mundo de las redes. El tercer elemento que les marca acá es que hoy es muy difícil hablar de una identidad absolutamente digital y de una identidad absolutamente analógica. La identidad analógica, hablamos de la identidad en el mundo real, ¿sí? En el mundo que habitamos, en la realidad. Es muy difícil hablar de que esas dos identidades estén totalmente separadas. ¿Por qué? Porque en los inicios de Internet, las personas solían ser muy temerosas de lo que mostraban y de la información que daban en Internet. ¿Por qué? Porque como era algo nuevo, existía siempre el temor de que mostrar mucha información de nosotros mismos pudiera traernos alguna clase de problemas. Por ejemplo, decir dónde vivíamos pudiera derivar en un secuestro, o que decir cuáles eran nuestros familiares derivara en alguna situación incómoda en la que alguien le contara a nuestros familiares algo que no queríamos que supiera. Y en general, en los inicios de Internet se mantenía mucho recelo, se tenía mucho recelo de no mezclar la vida real con la vida en el mundo digital. En otras palabras, la identidad real con la identidad digital. Pero en la actualidad ustedes deben notar que eso ya no sucede y que todo el tiempo nosotros mostramos las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. No digo que cada uno de ustedes lo haga, pero sí que tengan registro de que es una práctica habitual. Por ejemplo, mostrar qué es lo que comemos, el lugar al que vamos, las películas que vamos a ver al cine, y compartir eso todo el tiempo. Como se produce este fenómeno, que antes no era muy habitual, es muy difícil establecer cuál es la frontera entre nuestra identidad digital y nuestra identidad analógica, que es la identidad en el mundo real, esta última. ¿Por qué es difícil? Porque la información que compartimos tiende a ser la misma, entonces se produce un borramiento en el que se producen ciertas confusiones. Por un lado, sucede que nosotros mostramos muchas cosas de nuestra vida en el mundo real en el terreno digital. Pero por otro lado, lo que sucede también es que al generarse ese entrecruzamiento, al generarse que esta frontera entre el mundo digital y el mundo real se vuelva más borrosa, todo lo que hacemos en el mundo digital va a tender a tener repercusiones en el mundo real, ¿sí? A esta situación, a que se produzca esta frontera borrosa entre el mundo de lo digital y el mundo de lo real, en lo relativo a nuestra identidad, lo llamamos identidad híbrida, que es una de las características de la identidad digital. ¿Por qué híbrida? Porque se mezcla mucho y cada vez más con nuestra identidad real, ¿sí? El cuarto elemento que les marca acá el video que les di es que la identidad digital es fragmentada. ¿Qué significa? Significa que nosotros en distintos espacios nos comportamos de distinta manera. Por ejemplo, ustedes en las redes sociales, imagino que tienen mayormente a sus amigos, a sus amistades, a gente de confianza. Mayormente, habrá otra gente también, pero debe ser la mayoría ese tipo de personas. Seguramente en esos espacios se comportan de una manera, y acá en este espacio, que también es un espacio virtual,
que pertenece al mundo de lo digital y que ustedes forman una identidad digital como alumnos, como estudiantes, seguramente se muestran de otra. ¿Qué quiero decir? Que ustedes cuando me escriben mensajes a mí con consultas, que soy su docente, seguramente se muestran de una manera distinta a la que se mostrarían en un grupo de amigos o en una videollamada por Zoom con amigos, etc. Quiere decir que en cada espacio nosotros fragmentamos cómo es nuestra identidad. Mostramos algunos aspectos de nuestra identidad en algunos espacios y otros aspectos de nuestra identidad en otros. Acá es interesante que vean que en el mundo real también sucede esto. Con nuestra identidad analógica también sucede esto. Ustedes no se portan seguramente igual en el colegio que cuando salen con sus amigos. Este es un comportamiento que es común. Las identidades son en algún punto fragmentadas. Y el quinto elemento que les marca acá es que las identidades digitales son indestructibles y son virales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nada de lo que hagamos va a ser totalmente olvidado en las redes. ¿Por qué? Porque la información que alguna vez se hizo pública en algún lugar de las redes va a seguir estando. ¿Sí? Y el componente de viralidad tiene que ver con lo potencialmente, la circulación potencial que puede tener cualquier cosa que nosotros publiquemos en redes sociales. La potencialidad de volverse viral de una información. El ejemplo típico de esto es cuando a una persona se le hace público alguna información que quería mantener en el ámbito de lo privado y mucha gente empieza a acceder a esa información, ¿sí? Cuando sucede eso, decimos que esa información se viralizó. En este punto es importante, y también en relación con algunos de los elementos que comentábamos antes, es importante pensar que a partir de que existen redes sociales, se vuelve muy borrosa la frontera entre lo público y lo privado, en lo relativo a la información. ¿A qué información es pública y qué información es privada? Muchas veces nosotros publicamos información sobre nosotros mismos de manera directa o indirecta en redes sociales y lo hacemos pensando que lo estamos compartiendo estamos compartiendo esa información en un espacio de intimidad. En realidad, toda esa información es potencialmente pública, porque nosotros no sabemos en qué medida alguna persona puede acceder a esa información y viralizarla, ¿sí? Aunque existen ciertas medidas de privacidad en las distintas redes sociales. Bueno, esto es lo relativo al video. Lo otro que nos quedaba por ver es una duda que apareció bastante en el punto 4. En el punto 4 yo lo que les pedía era que ustedes se definieran a ustedes mismos a partir de su identidad digital. ¿Qué es lo que yo espero que hagan en ese punto? Lo que espero es que ustedes rastreen la información que publicaron en sus redes sociales y a partir de esa información ustedes se describan a sí mismos. ¿Qué es lo que tendrían que notar acá? Tendrían que notar primero que aunque hay un solapamiento, aunque se mezcla su identidad en el mundo real con su identidad digital, debieran poder observar que hay una diferencia entre lo que ustedes muestran en el mundo digital respecto de lo que ustedes creen ser. ¿Sí? Ese es el primer elemento que me gustaría que ustedes puedan observar. Después, me gustaría que también vean que cómo ustedes son potencialmente percibidos por los demás a partir de la información que hacen pública. Muchos de ustedes lo que hicieron fue decirme: yo tengo poca participación en redes, soy muy cuidadoso, soy muy cuidadosa con la información que publico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero yo lo que quiero que hagan puntualmente en este ejercicio es mirar la información que efectivamente ustedes comparten y hacen pública, o en mayor o menor medida, esto más allá del grado de privacidad que tengan sus cuentas, y que a partir de esa información ustedes digan cómo es su identidad digital, no lo que ustedes creen de ustedes mismos.
lo que ustedes pueden ver de ustedes mismos a partir de la información que publicaron en redes sociales. ¿Sí? Así que espero que ahora sea más clara la consigna, que se entienda mejor a dónde apuntaba la consigna y que los que no lo hayan hecho de esa manera lo vayan reorientando. Bueno, en un rato va a subirse también el video que se corresponde con la clase número 2. Espero que les haya servido. Cualquier duda o inquietud que tengan, ya saben que me pueden escribir por la bandeja de consultas en la plataforma. Saludos.